Muchas son las leyes en un estado corrompido. Tácito. Este presidente de gran corazón, la gente lo aclama, lo sigue y respeta, porque no queremos ya más corrupción. Obrador es un gran presidente y con nuestro apoyo siempre va a contar. Sí, señor. Le manifestamos que lo apoyaremos para que usted logre la transformación. En su mano. Me inspiró. Gracias, mijo. Y soy Nayarita. Hola a todos, mi nombre es Moisés Cota del Ángel, y sean bienvenidos a este su canal, Resentimientos de México. En esta ocasión les hablaré sobre el hombre más corrupto e impune de la historia política de México, de Emilio Lozoya Austin, de su orden de arresto por las autoridades mexicanas, pero del cual se encuentra amparado recientemente, estas y entre otras cosas. Sin más preámbulos, comencemos. Emilio Lozoya Austin, de los Intocables. Mayo-junio 2019. Estas son las breves sobre algunas noticias de México. Animal político. México se fundó hace más de 10.000 años, según AMLO. 26 de mayo. Con mucho acervo histórico y cultural, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró esto luego de pedir a los trabajadores ayuda para rescatar a Pemex de su propia ruina, basándose en que este país tiene fortaleza para enfrentar cualquier reto. Valiéndole poco la fuente de sus datos, muchos historiadores aseveran que Tenochtitlán no se fundó sino hasta 1325 y que la primera cultura de Mesoamérica, la Olmeca, posee unos 3200 años de antigüedad. México se fundó hace más de 10.000 años. Con todo respeto, todavía pastaban los búfalos en lo que hoy es Nueva York, y ya en México había universidades y había imprentas. Este es un país con una gran cultura. Milenio. Hacienda descongela recursos del sector salud. 25 de mayo. Jorge Alcocer, el secretario de Salud, luego de conocer el documento en el que los directores de las 26 instituciones de salud manifestaran el déficit de sus finanzas, se reunió con el secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, para remediar esto y afirma después que esto está arreglado. Se descongelaron 2.464 millones de pesos para los hospitales después de los reclamos de sus directores de la Cámara de Diputados, a pesar de que el presidente dijo que el bloqueo de los fondos, o los recortes según otras fuentes, eran un invento. Pero el mandatario terminó siendo desmentido por Marisela Verdugo, directora de Administración del Instituto Nacional de Rehabilitación, quien confirma el congelamiento y descongelamiento de los mismos fondos. Pero, por otro lado, la corcholata Carmen Salinas, quien fue una de las ficheras y exdiputada del PRI de la Cámara de Diputados, este sábado 1 de junio, se pronunció al respecto de los recortes a los programas de salud del gobierno e increpando a Hacienda y a AMLO y, especialmente, en favor de los pacientes con el virus del VIH. Sin embargo, en su confusión, la señora dijo VHS en lugar de VIH, lo cual la hizo trending topic y la burla en redes sociales. Y eso que sabía lo que estaba diciendo. Muriendo las gentes, que les den su medicina para el VHS, que les den VIH, pendeja. Pero qué risa. El Heraldo San Luis Potosí. CONACYT pagó más de 15 millones de pesos por un servicio en comedor de lujo. 27 de mayo. En cierta dependencia no tienen dinero para pagar ni viajes a los becarios del CONACYT, pero sí para un comedor fifí, para comida gourmet, al parecer. Del 22 de abril al 31 de diciembre, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, contrató a la empresa Pigudí Gastronómico para que les preparara a 120 personas comidas de primera, orgánicas y baja en grasa, y no tóxicos, según lo detalla la titular María Elena Álvarez Buira, incluyéndose en el servicio. El servicio cuesta 15.078.457 pesos, con chef privado y hasta nutriólogo incluido. Al menos la 4T fue mucho más austera, ya que Pigudí Gastronómico recibió un contrato de hasta 25 millones de pesos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Entre otros detalles. ¿A esto le parece a nuestro presidente y a cierta dependencia un plan de austeridad? Con la nueva administración los becados del CONACYT tienen que pedir permiso al presidente para poder ir a una investigación al extranjero. Esto debe ser una broma.
Debate. El dólar aumenta a 20 pesos tras la amenaza de aranceles de Donald Trump a México. 31 de mayo. Antes de imponer este arancel cierto mandatario de Estados Unidos, a causa de la continua migración de mexicanos y centroamericanos a su frontera con México, el dólar al menos estaba entre los 18 y los 19 pesos. Ahora se dispara entre los 20 y los 21 pesos, aunque el dólar interbancario operó 19 pesos con 75 centavos este viernes pasado. Mientras, Donald Trump amenazó, como siempre, que aplicará un arancel del 5% a las exportaciones de productos mexicanos, de no detener la inmigración ilegal. Mientras, el presidente de México en su hora nacional, dijo que: les digo a todos los mexicanos que tengan confianza, que vamos a superar esta actitud del gobierno de Estados Unidos y que van ellos a rectificar, porque México no merece un trato como el que se quiere aplicar. Con la ingenua expectativa de que Trump rectifique sus medidas arancelarias, aun habiendo prometido en campaña, según dijo, que lo pondría en su lugar con otro tuit, o que se daría a respetar, al menos. Al parecer el presidente de México siempre será el lambiscón de Estados Unidos y del primer mundo. A Donald Trump, además para que se serene, se tranquilice y ya deje de estar hablando mal de los mexicanos. Que ahora está, habla mal el mexicano. Pero ya vamos a llegar nosotros. Y cada vez que lance un Twitter va a haber otro de regreso. Lo va a tener que aprender a respetar. Quiero insistir en que no vamos nosotros a caer en ninguna provocación, no conduce a nada bueno el uso de medidas coercitivas. Tenemos que actuar con prudencia. Existen relaciones de amistad con el pueblo de Estados Unidos y también relaciones económicas, comerciales, culturales. Por eso estamos obligados a actuar con mucha prudencia y vamos a insistir mucho en el diálogo. Sin embargo, Morena expulsa a diputado de Puebla que pidió a mujeres pensar antes de abrir las piernas. 1 de junio, el partido en el poder fundado por Andrés Manuel se ve en la penosa necesidad de expulsar a este diputado con las diligencias necesarias en un plazo no mayor a 3 días hábiles, porque, según sus principios, no representa a los valores del partido. Se trata del congresista de Puebla, Héctor Alonso Granados, quien dijo semejante barbaridad dentro del tema del aborto. Las mujeres deberían pensar antes de abrir las piernas. Lo que le costó su cargo público. Vaya gracia. Por su parte, la morenista Vianey García publicó en su cuenta de Twitter un documento oficial que dice: no puede ni debe pertenecer a la bancada de este partido político en el Congreso del Estado de Puebla. Es evidente que no comparte, respeta ni representa lo establecido en los documentos básicos de Morena. En principio, se vale decir que se deben prevenir los embarazos no deseados desde métodos anticonceptivos o la abstinencia, sobre todo en adolescentes y jóvenes, además de la debida educación sexual, etc. Pero decirlo de esta manera, como la de dicho diputado, es reprobable y hasta insensible, porque en México y en el mundo nunca hacen falta mujeres jóvenes y maduras víctimas de violación, a las que se le debe dar el derecho al aborto legal y seguro. Estas y entre otras cosas. Sobre Emilio Lozoya Austin, de Los Intocables. Quien fue director de Pemex y coordinador de la campaña del expresidente más corrupto y despreciable de México, Enrique Peña Nieto, y quien la financió con un soborno millonario de la empresa brasileña Odebrecht hasta en 2012, quien fue además investigado por este delito en 2017 y del que fue absuelto por las autoridades al parecer en 2018, ha quedado sin castigo hasta la fecha. Emilio Lozoya Austin es uno de los intocables, uno de los beneficiados por la amnistía de Andrés Manuel López Obrador que, a diferencia de las demás promesas de campaña, esta sí le ha cumplido a los corruptos. Tal parece que México es el único país en el que no hay funcionarios públicos sentenciados a cárcel por el caso Odebrecht. Este 22 de mayo Lozoya fue uno de los inhabilitados por la Secretaría de la Función Pública por 10 años. La primera sanción es por haber proporcionado información falsa en su declaración patrimonial, además de haber omitido cuentas bancarias de miles de pesos, lo que significa que Lozoya no volverá a ocupar un cargo público al menos por una década. Este ha sido uno de los pocos logros de la 4T, un logro de la titular de esta dependencia, Irma Heréndida Sandoval, para ser más específicos, si acaso.
La otra sanción es por las irregularidades en la compra de una planta industrial del grupo Fertinal, que más bien se comprobó que cierto exfuncionario hizo un mal uso del dinero público por haber pagado un sobrecosto alrededor de 620 millones de pesos, por lo que la función pública lo inhabilitó. Al menos este sujeto no se salvó de esta amonestación. Con información del Universal. Este 28 de mayo un juez ordena la detención de Emilio Lozoya Austin y del dueño la empresa de acero Altos Hornos de México, Alonso Ancira, quien fue detenido en Mallorca, España, según sabemos por Notimex y por otras cuentas de Twitter. Y según el tuit de Mario Maldonado. Emilio Lozoya también está en España. Según fuentes del alto nivel, el pasado 9 de mayo fue visto y fotografiado en un café de la Plaza del Sol de Madrid junto a su esposa. Su abogado, Javier Coelho, ha guardado silencio. El exdirector de Pemex debe estar a punto de ser aprehendido. Pero en realidad no pasa nada, pues cosas buenas siempre pasan a gente mala. Sin embargo, este lunes 27 de mayo, la Secretaría de Hacienda ha confirmado los bloqueos a las cuentas de Emilio Lozoya y la de Alonso Ancira Elizondo, de parte de la Unidad de Inteligencia Financiera presidida por Santiago Nieto, mismo titular expulsado de la FEPADE, por investigar precisamente el caso Odebrecht. Vaya coincidencia. Respecto a estas cuentas bloqueadas dijo Hacienda que se debe a lo siguiente. Se identificó en el sistema financiero nacional e internacional que se llevaron a cabo múltiples operaciones con recursos que presuntamente no proceden de actividades lícitas, mismos que se presumen ser derivados de actos de corrupción. La propia empresa Altos Hornos de México confirma la detención de su dirigente en España en un comunicado. Sin embargo, en el mismo solicita a la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, de Hacienda, el descongelamiento de las cuentas bancarias, argumentando que la dependencia del gobierno no cuenta con una información oficial el sustento de estas acciones, que la empresa califica de ilegales y arbitrarias, etc. Con información de Aristegui Noticias. Pero después, la UIF descongeló, por instrucciones del presidente AMLO, 18 de las 29 cuentas bancarias de los empleados de la empresa Altos Hornos, adicionales al día anterior, en total, 47, porque afirmó en su cuenta de Twitter Santiago Nieto, con el propósito de asegurar el funcionamiento de la empresa. Por un lado, se está persiguiendo a la corrupción por medio de esta dependencia. Pero por otro, es irresponsable actuar conforme a corazonadas y sospechas, o sin las pruebas necesarias que podrían afectar a terceros, en este caso, a los trabajadores, pero abogados de la empresa dicen que solo se han liberado 29 cuentas, lo que podría poner en riesgo la empresa. ¿Pero qué culpa tienen los empleados obreros de la corrupción de su dirigente involucrado en el escándalo de Lozoya? De un nuevo caso de presunto lavado de dinero. Solo por el hecho de trabajar en Altos Hornos como subordinados se podrían convertir también en corruptos y merecer cuentas bloqueadas por el gobierno. Quizá el gobierno de la 4T tenga sus métodos para combatir la corrupción, pero deben ser misteriosos, así como los actos de Dios. Con información de Milenio. Volviendo al tema de Lozoya, este 28 de mayo, según su abogado, regresa a México de España para, quizá, enfrentar la justicia. Pero no, porque cobardemente presenta un amparo en contra de la orden de detención del juez. No quiere ser arrestado, así como Javier Duarte no quiso ser arrestado, y terminó encerrado, aunque por breve tiempo. Lozoya por lo visto no tiene vergüenza. Menos mal sus cuentas siguen congeladas para que no siga cobrando dinero nuestro. Su abogado, Javier Coelho Trejo, luego de confirmar que su cliente se encuentra en México, se presentó a la Fiscalía General de la República, FGR, para que le den la información sobre la orden de aprehensión, pero que no le dijeron nada. Así que su cliente recurrió a un juicio de amparo. Ahora resulta que, según su abogado, este sinvergüenza está muy molesto con la Fiscalía porque no le notificaron sobre el orden de arresto en su contra, así como tampoco sobre el congelamiento de sus cuentas bancarias. También dijo el defensor. Fue el Consejo de Administración de Pemex el que autorizó la compra de una empresa Altos Hornos de México, una empresa por la que se realizaron transferencias a un offshore de Odebrecht. Con información de sopitas.com. Habiéndose presentado en su cinismo ante la FGR, así como su abogado, habiendo solicitado su amparo, el juez octavo de Distrito de Amparo en materia penal en la Ciudad de México, Luz María Ortega Tlapa, detuvo la orden de aprehensión en su contra este 29 de mayo, por medio de una suspensión provisional. ¿Cómo es eso posible? De acuerdo con la información del Universal, la suspensión prevalecerá hasta que el juez celebre la audiencia incidental, que está prevista para el 4 de junio próximo, en la que definirá si la concederá de manera definitiva o la negará, lo que depende de la existencia de la orden de captura, y que la misma no incluya ningún delito que merezca prisión preventiva de oficio. Mientras, se informa en estos días que Alonso Ancira Elizondo fue detenido en la isla española de Mallorca y que el gobierno cuenta con 40 días para tramitar formalmente su extradición. No vaya a ser que este empresario no quiera ser extraditado a México, o por otro lado, no vaya a ser que sea liberado al llegar a México, o bien reciba una mísera condena de unos añitos en prisión y pueda pagar por su libertad.
Además, en la noche de este 29 de mayo, elementos de la FGR fueron a la residencia de Emilio Lozoya para intentar llevárselo detenido, pero el señor no se encontraba en casa. Y su abogado dijo que su cliente estaba en México, pues parece que mintió o fue advertido por alguien para escapar. De acuerdo con la investigación del portal Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, MCCI, una vivienda comprada por Lozoya en 2012 forma parte del entramado de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht. Dicha residencia, que se encuentra en Las Lomas, clave en este caso, costó alrededor de 38 millones de pesos. De acuerdo con el artículo de Raúl Olmos, en este lugar se negociaron las condiciones en las que se asignó un contrato millonario a la compañía brasileña en la refinería de Tula Hidalgo. Y sigue. La Casa de las Lomas era propiedad de María del Carmen Ampudia Cárdenas, esposa de Carlos Enrique Valenzuela Dosal, miembro del Consejo de Administración del Grupo Financiero Intercam. Según las pesquisas oficiales, a las que ha tenido acceso Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, MCCI, se pagó el 1 de diciembre de 2012 desde una cuenta en Suiza de la que Emilio Lozoya y su hermana Hilda Susana fueron identificados como los beneficiarios, lo equivalente a 38 millones de pesos, en francos suizos. Ante los indicios de que la residencia fue adquirida con dinero de sobornos de Odebrecht, la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, ordenó el lunes 27 de mayo congelar las cuentas bancarias de Lozoya, su hermana Hilda Susana y la señora Ampudia. Aún con propósitos de entramado de corrupción y de, además, fraude electoral, ¿quién no querría tener una fabulosa residencia fifí como esta, ubicada entre Lomas y Santa Fe? Pero fuera de bromas, había dicho el exdirector de Odebrecht, Luis Will, en diciembre del 2016 que en varias ocasiones elementos de justicia brasileña se habían reunido con Emilio Lozoya en su casa de Santa Fe para negociar sobornos a cambio del contrato de la refinería de Tula, Hidalgo. Dichas reuniones, según dijo el extranjero, tenían que ver con el pago de otros 6 millones de pesos para hacerse con los contratos de la dichosa planta en Tula. A fin de cuentas, el exdirector de cierta empresa brasileña confesó que el soborno a Lozoya fue un total de 10 millones de dólares desde el 2012 hasta el 2014, acusaciones que Lozoya siempre ha negado, con información del Universal. Menos mal una organización civil no gubernamental como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, MCCI, está investigando y, al parecer, haciendo el trabajo mejor y más exhaustivo que la fiscalía encabezada por Gers Manero y que el gobierno de la Cuarta Transformación. No es posible que organizaciones periodísticas y anticorrupción, excepto el gobierno, investigue y exija castigo inmediato para Lozoya. ¿Cómo es que el gobierno haya prometido combate a la corrupción habiendo otorgado amnistía a corruptos como él? Y si es tan honesto y no es igual que los demás políticos, según dice, no debería permitir este pacto de impunidad. Aún para sus más cercanos. Pero por el lado más amable, este 29 de mayo, gira la Interpol ficha roja contra el fugitivo Lozoya, y contra otras personas que resulten implicadas. Esta notificación es activada a petición de la FGR, misma que pidió a la Policía Internacional no publicarla en su página web, quizá para que Lozoya no sea advertido y escape de nuevo. Lo que quiere decir que, posiblemente, esta rata priista se fue del territorio mexicano para no ser acorralado y arrestado. No la vaya a librar como César Duarte, exgobernador priista de Chihuahua que desvió el dinero de dicha entidad para otras campañas priistas. El titular de la Fiscalía y demás autoridades dijeron que esta notificación es parte de la alerta para la búsqueda y localización del exfuncionario público en 190 países del mundo. Esto, con la expectativa de que sea encontrado, arrestado y extraditado a México. Pero ¿cuánto tiempo tomará para que Lozoya sea localizado en uno de los 190 países y detenido? Suponiendo que su amparo no sirviera para que este no sea arrestado, con información del Financiero. Y por si fuera poco, frenan también la detención de la hermana y de la esposa de Emilio Lozoya, quizá las personas involucradas en este delito transaccional. Al parecer lo manejaban como un negocio familiar. Pero fuera de bromas, estas mujeres se tratan de Mariel Helenix y Hilda Susana Lozoya Austin, amparadas con una suspensión provisional, para cada una, por su buen amigo el juez 14º de Distrito de Amparo en materia penal en la Ciudad de México, Eric Zabalgoitia, dejando sin efecto cualquier orden de arresto en su contra. Entre sus reclamos, ellas señalaron a la jueza María Elena Cardona Ramos, del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Sur, como la responsable de dirigir en su contra la presunta orden de aprehenderlas. Pese a que se ampararon, según las leyes judiciales, no significa que no puedan ser investigadas penalmente, mucho menos el descongelamiento de las cuentas bancarias de los Lozoya. Es increíble que Emilio Lozoya sea tan corrupto y más astuto que el expresidente rata, Enrique Peña Nieto, a quien su abogado solicitó su presencia en torno al caso Odebrecht, como el principal involucrado. Con información del Mañanero Diario. A manera de conclusión.
En resumen, Emilio Lozoya Austin, hasta ahora, ha sido el sujeto más impune de la justicia de México y de Latinoamérica, por lo que presenciamos, y a diferencia de Javier Duarte, Lozoya no pisará la cárcel, al juzgar por el sistema de justicia que tenemos en México. Podrán ser investigados, él y sus familiares y cercanos, e incluso los jueces dirigir órdenes de aprehensión contra ellos cuantas veces sean necesarias, hasta podrán juzgar sus delitos como graves. Pero, debido al amparo que jueces vendidos al mejor precio, dichas órdenes de arresto quedarán anuladas. No tendrán castigo hasta que dichos amparos se hayan cancelado. A todo esto, no debemos olvidar que Enrique Peña Nieto, como expresidente de México, estaba involucrado en el caso Odebrecht tanto como Lozoya por el hecho de ser el más beneficiado por el millonario soborno para la campaña presidencial del 2012. Pero con la prometida amnistía del ahora presidente, AMLO, es probable que Peña Nieto ni siquiera será investigado, especialmente por todos los demás delitos cometidos en todo su sexenio. La poca actuación de nuestras autoridades judiciales, como la nueva Fiscalía de la 4T, y la impunidad de sexenio tras sexenio de Lozoya Austin, lo convierte en uno de los intocables de la política mexicana. Pero, por lo menos, es el primer investigado de la Cuarta Transformación y, según reporte Índigo, se convirtió en el blanco más ambicioso a perseguir por parte del gobierno de AMLO. Tomando en cuenta su infalible amparo, que no le impide ser investigado, ¿será Lozoya arrestado o no? ¿O más bien será detenido y extraditado para ser liberado en suelo mexicano a causa de su amparo? ¿Qué clase de justicia es esta? ¿O cuándo es que durará la impunidad para Lozoya y otros involucrados? ¿Se hará justicia para México? ¿O no, como siempre? Porque las probabilidades de que sea encerrado junto con Javier Duarte son de 1 en 1.000.000. ¿Pero qué hay de Alonso Ancira? ¿Será extraditado para ser liberado en México? ¿Este será la excepción del pacto de impunidad de la 4T para justicia de México? Las respuestas a todas estas preguntas serán contestadas con los buenos resultados, se podría decir, de la administración de López Obrador. Si no, entonces estas preguntas quedarán sin respuestas. Sin más que decir, eso sería todo. Gracias por ver este video. Si te ha gustado, por favor, no olvides dejar tu like y tu comentario. Comparte este video, suscríbete a mi canal y activa la campana de notificaciones para ver más videos sobre la llamada Cuarta Transformación de AMLO. Nos vemos en el próximo video, en la siguiente etapa del gobierno de la 4T. Hasta entonces.